tardes, queridos amigos. Qué gusto darles la cordial bienvenida a nuestro programa La Mala Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Una vez más en Domingo reunidos, esta vez para hablar de la importancia de la lectura. Realmente es un tema que prácticamente reúne a todas las generaciones. Y para hablar de ello hemos invitado pues a quienes son parte de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Voy a empezar presentando por la izquierda, saludar a la licenciada Lorena Martínez, quien es docente de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Bienvenida. Un gusto. También está con nosotros el licenciado Freddy Maidana, quien es director de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Qué gusto, licenciado. Igualmente. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nos vamos por la derecha presentando también al magíster Armando Blacut, quien es jefe de la Biblioteca Facultativa Fuentes Abiertas. Es un nuevo modelo de biblioteca que realmente le ofrece la Facultad de Humanidades y usted en instantes se va a enterar de qué se trata. Pero también quiero presentar al magíster Omar Rocha, quien es director de la carrera de Literatura, también de nuestra facultad. Qué gusto, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y por supuesto acá también en lo que es la coconducción nos acompaña nuestra vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, magíster Mirka Rodríguez. Bienvenida. Gracias, Janine. Bueno, había anticipado que hablaríamos de la importancia de la lectura, ya que es algo esencial que prácticamente marca toda nuestra vida. Así que usted, licenciada, tiene la palabra. Como tú decías, la lectura realmente marca toda nuestra vida, nuestro quehacer profesional, inclusive nuestro quehacer personal, porque en base a esto nos podemos considerar profesionales, personas autónomas, críticas, con una opinión propia, ¿no? Y esto generalmente se lo reconoce, se hacen eventos, pero tampoco se plantean estrategias en las que se pueda impulsar, motivar la lectura. Y esto hablo, por ejemplo, el 2016 tuvimos un foro departamental de relación entre secundaria y universidad. Pese a que habían profesionales de diferentes áreas del saber, como las matemáticas, la química, la física, biología, todos ellos reconocieron que una parte que tenía que ser desarrollada era justamente la lectura. Pese a que ellos venían de matemáticas, física, química, decían, si tenemos la competencia de lectura desarrollada en los estudiantes, ya tenemos un 50% del camino recorrido para resolver problemas matemáticos, físicos o químicos, ya que la comprensión de lectura académica y el desarrollo de escritura académica son los que faltan dentro de los estudiantes cuando pasan de secundaria a universidad. Perfecto, es un breve preámbulo que hacemos justamente para lanzar este tema, ¿no? De la importancia. Sí, sin embargo, yo me preguntaba si simplemente es la lectura o también la escritura. Ahí está entonces la pregunta lanzada. ¿Quién quiere empezar? Licenciada, le cedemos a usted la palabra. Bueno, evidentemente la lectura es imprescindible para el desarrollo no solamente del individuo desde niño. La lectura debería ser motivada desde la más tierna infancia. ¿Por qué? A través de la lectura uno va adquiriendo no solamente valores, sino otro tipo de fortalezas que hacen un buen individuo. Lamentablemente, todos estos años, especialmente estos últimos, hemos estado viendo que en el caso de los jóvenes están dejando de lado la lectura. Me imagino y puedo colegir que es a raíz de la tecnología, que en cierta forma, además de ser beneficiosa, puede ser también perjudicial. Porque en el caso de la escritura, como mencionaba Mirka, están aprendiendo a escribir las palabras acortadas o abreviando, lo que creo que de alguna manera perjudica tremendamente para, por ejemplo, una buena redacción en una tesis. En la docencia yo puedo apreciar esa falencia que ocurre con la nueva forma de escribir que tienen los jóvenes, por lo que muchas veces el desarrollo de los trabajos suele ser difícil de entender por la forma en la que ellos están enfocando las temáticas o la temática sobre la que escriben sus trabajos de grado.
Por ello creo que es pertinente y me ha parecido muy acertada la actividad que ha creado la Alcaldía Municipal a través de La Paz Lee, que en nuestro caso, como la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, hoy Ciencias de la Información, sí. Entonces hemos decidido apoyar firmemente este tipo de eventos, por lo que desde que se creó el año pasado hasta este año hemos sido los primeros en estar al frente para poder conquistar nuevamente a ese lector que a veces pasa desapercibido. Exacto. ¿Cómo conquistamos a ese nuevo lector? Creo que tenemos las carreras perfectas dentro de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además tenemos, bien lo decía, un nuevo modelo de biblioteca que realmente es muy atractivo para la población, porque no solamente esto se limita a lo que es la comunidad universitaria, sino que abre más allá sus puertas. Licenciado Blackwood. Así es. Buenas tardes a todo el público. Es cierto. La Biblioteca Fuentes Abiertas ya ha cambiado de denominación y es un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación. Esto significa de que se debe realizar muchas actividades fuera de los trabajos tradicionales de una biblioteca, y entre ellos precisamente está la lectura. Tenemos programado algunas actividades y de hecho ya la hemos iniciado en el programa La Paz Lee con un karaoke literario, que ha sido un motivo más para leer en grupo, sobre todo para los niños, ¿no? Entonces, dentro de esas actividades también están programadas algunas actividades que, por ejemplo, para el tema de investigación científica, ¿no? Que también va relacionado a la lectura, porque hay algo que hay que dejar claro. Si la lectura es básicamente primordial para el desarrollo humano y por supuesto para el desarrollo de un país, pero es, digamos, la primera etapa para escribir. Quien quiere hacer un escrito, en este caso universitario científico, tiene que tener una lectura, y esa lectura está en las bibliotecas. En este caso, en las bibliotecas de Fuentes Abiertas tenemos ya una diferente forma de llamar la atención al usuario. Exactamente, hablando de esa forma de llamar la atención al usuario, es que también la carrera de bibliotecología y ciencias de la información, muy unida a lo que viene a ser nuestra nueva biblioteca facultativa Fuentes Abiertas, donde también la población en general, ¿no es cierto, licenciado Maidana, va a poder acercarse y poder buscar el libro que obviamente le interese, el autor que le interese, y de alguna forma beneficiar también a nuestra sociedad en pleno. Creo que eso es verdad. Muchas buenas tardes. En gran medida, el tener una biblioteca como el de la facultad, muy bien visibilizada por nuestras autoridades, creo que de alguna manera nos acerca al lector al libro. Tomando en cuenta un aspecto que es bien importante establecer, preguntándonos cuántos estudiantes leen libros. Si un estudiante termina de leer un libro, definitivamente podemos decir de que no hay estudios serios sobre este tema, pero sin embargo, algunos adelantos que se hicieron dicen que en Bolivia un estudiante apenas termina de leer un libro al año, o el 5 estudiantes de 100 tienen hábitos de lectura. Eso es verdaderamente algo serio para nosotros y tiene que ser preocupante. Pero de alguna manera el libro es parte sustancial de interrelación con el lector. Es decir, lector y libro no pueden estar más allá de las formas desligadas. Es en ese contexto que es necesario establecer algunas políticas que nos permitan visibilizar esta relación entre el usuario y el libro. Claro. Ahora, hay que tomar en cuenta que antes, definitivamente, el libro es el que definía el comportamiento de los seres humanos, ¿ya? Pero en la actualidad, esto es interesante establecerlo, que el sujeto, que es el lector, se convierte en el dinamizador de lo que contiene la lectura. ¿Qué significa eso? Dentro de esta perspectiva, la biblioteca deja de ser simplemente un espacio donde duermen los libros, ¿no? Aquí el lector es el protagonista. ¿Qué implica eso? Que las bibliotecas tienen que adquirir un nuevo rol, un rol protagónico que les permita
al lector particularmente aprovechar del contenido que lleva cada uno de estos textos. Y para eso hay que desarrollar políticas académicas, políticas facultativas y hasta políticas nacionales, porque el tema de la lectura no es un tema simplemente de un grupo de personas, sino es de una política nacional, porque tiene que ver con la educación, con la formación, con el crecimiento humano. No es suficiente leer 100 libros, sino cómo utilizar esos libros para mejorar la calidad de vida de nuestros seres humanos. Considero que estamos nosotros avanzando de cierta manera en una de esas políticas, que es justamente crear esta cultura de lectura. Por ejemplo, al hacer ya una biblioteca abierta para que los estudiantes puedan tener un acceso libre sin que tengan que estar custodiados por el bibliotecario. Tenemos este programa de Aprende justamente para capacitarlos en estrategias de lectura. Estamos ahora con el Bibliobús, donde también literatura está participando conjuntamente con la carrera de Ciencias de la Información. Claro, ahí seguramente el licenciado Rocha nos va a poder ampliar un poco más esta nueva propuesta también de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que pretende acercarse a los barrios de nuestra ciudad. Sí, evidentemente todas las iniciativas que fomenten la lectura, que se acerquen a la población, son muy importantes, y eso es lo que quiere lograr el Bibliobús, ¿no? Llevar una biblioteca a las zonas, a las bibliotecas zonales, trabajar con la población, convocar a colegios, profesores, hacer actividades de lectura, motivar a los estudiantes, a los adultos mayores, también motivarlos a la escritura, por ejemplo, a contar las historias de sus barrios, o hacer cuentacuentos, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es un proyecto muy importante y que va a tener un impacto también importante y fundamental, que acerque la universidad a la población. Pero yo brevemente quisiera referirme a este aspecto que se ha estado tocando, ¿no? O sea, por un lado, la relación íntima que hay entre lectura y escritura, obviamente, y por otro, esto de la tecnología, tipos de lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero contar una experiencia muy rápida. Cuando hablo con mis estudiantes al principio de las clases, les digo que saquen sus celulares y anoten en la pizarra sus últimos mensajes de WhatsApp. En general todos tienen celular, todos tienen últimos mensajes, y aparecen frases como esta que aquí he anotado en esta hojita, no sé si se alcanza a ver, TQM y una carita feliz, ¿no? Que es te quiero mucho, carita feliz. Bueno, y aparecen muchas frases de estas, palabras cortadas, palabras en otras lenguas, etcétera, y luego les pregunto a los estudiantes si creen que escribir así está bien. Hay diversas respuestas, es interesante porque lleva a la reflexión. Muchos estudiantes, quizá por congraciarse conmigo, dicen, no, está mal, no deberíamos cortar palabras o no deberíamos poner caritas felices, etcétera, etcétera. Y creo que finalmente yo voy orientando la discusión hacia lo siguiente, ¿no? Escribir así no está mal, me parece, en determinados contextos. Por ejemplo, el del chat o el correo electrónico, o cuando es muy personal, etcétera, etcétera. El problema está en que llevamos estas formas a contextos diferentes, más serios, académicos, y creo que estamos privilegiando y estamos orientando simplemente nuestras capacidades a este tipo de escritura o lectura, que es una lectura recreativa, es una lectura quizá, no sé, más rápida, y nos estamos olvidando de otro tipo de lectura, más formativa, reflexiva, de investigación. Ese es el problema, ¿no? En general vemos, por ejemplo, en los minibuses o ahora en el teleférico, qué sé yo, se lee mucho, pero en estos contextos, y estamos llevando estas formas a otros contextos que merecen otras formas de lectura, otra forma de encarar la lectura o la escritura, ¿no? En el caso académico, por ejemplo, nosotros como docentes nos enfrentamos todo el tiempo con estudiantes que tienen muchas dificultades para comprender los textos o para escribir, para plasmar por escrito sus pensamientos. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que tratar de fomentar, ¿no? La idea de que
se tienen que adquirir algunas capacidades de distintas formas de leer y escribir. Eso viene también con esto del objetivo que tenga la lectura. Yo concuerdo plenamente con Omar en el sentido de que tenemos diferentes tipos de objetivos, diferentes tipos de textos, diferentes tipos de lectura, diferentes... Gustos también. Sí, los objetivos tienen que ver, porque podemos tener, lo que mencionaba Omar, la lectura informativa, la lectura comunicativa, pero en lo que se está... Eso está en detrimento de lo que sería la lectura epistémica, que tiene que ver con el desarrollo académico, lo cual se está perdiendo. Es ahí donde estamos incidiendo de mala manera con los otros tipos de texto, los otros objetivos. Ya, como bien dice María Eugenia, siempre lo menciona, dice, tenemos ya esa cultura de lo rápido, de lo fácil, y eso nos da, esa información fácil nos da este tipo de textos, los tipos de textos que se presentan en el marketing, pero la lectura epistémica, que implica una lectura mucho más detallada, de leer entre líneas, de hacer inferencias, de realmente interrelacionarse con el texto como lector y crear un background para poder también participar en tipos de actividades académicas, creo que se están perdiendo. Lo que plantea Omar es interesante, al igual que lo argumenta aquí Mirka, en el sentido de que estamos viviendo una sociedad dominada por la tecnología donde la rapidez es lo fundamental. Claro, ese contexto tecnológico ha permitido que los estudiantes o los lectores jóvenes de alguna manera aprendan a leer las cosas de manera. ¿Y cuál es lo rápido? Es el WhatsApp, el Face, que de alguna manera nos dan información, pero posiblemente no nos incorporen conocimiento, pero sin embargo nos dan información. Y ahí muchos dicen, ¿no? Muchos estudios dicen que nuestra sociedad, todo el mundo lee. Claro, si partimos de ese concepto pequeño, todo el mundo lee, porque estamos casi obligados, por el mismo hecho de tener acceso a las tecnologías, a leer lo que se nos llegue a la mano. Pero ese es el mundo de lo que lo llaman los nativos tecnológicos, ¿no es cierto? Aquellos jóvenes que han nacido en la década del 80 y de pronto se mueven bajo un contexto determinado. Y creo que es fundamental ahí establecer las tareas que cada una de las disciplinas tiene como responsabilidad dentro de la universidad misma. Por ejemplo, aquí es interesante escucharle a Omar cuando dice, nosotros hablamos de la lectura y la escritura, lógicamente, porque hay una formación desde la literatura, claro. Y nosotros hablamos de la lectura a partir del libro, es decir, el libro es nuestro mejor acompañante, es decir, eso es lo que nos diferencia, es interesante, pero sin embargo hacemos es complementario. Y lógicamente que estamos hablando ahorita desde dos disciplinas, porque si tuviésemos un antropólogo, un sociólogo, también trabajaría la lectura desde su perspectiva. Entonces yo creo que el tema de la lectura no es un tema que simplemente atañe a una disciplina, sino a un conjunto de disciplinas que deberían trabajar de manera conjunta, transdisciplinariamente, para poder formar lectores que de alguna manera puedan desarrollar lo que siempre hemos querido. Lectores que entiendan, que reflexionen, que critiquen, pero fundamentalmente no solamente incorporen información, conocimiento, pero al final de cuentas, sigo insistiendo en esto, que podamos formar buenos seres humanos. Hablando de la tecnología a la que hacía referencia el licenciado Maidana, también salimos a las calles, ¿no? Y específicamente hablamos ahí con jóvenes estudiantes que encontramos en la Fuente del Prado, en el monobloc de nuestra universidad, muy cerquita acá a la facultad, y les consultábamos y, bueno, si prefieren un libro físico o prefieren un libro digital, que también está muy de moda. Y bueno, fueron algunas respuestas que las ponemos a consideración a continuación. Físico. Es más comodidad para mí, en realidad. Y en el digital, digamos, como que se puede gastar la batería o puede haber fallas. Un libro físico. Porque lo puedes tener en tu biblioteca, puedes leer con mayor facilidad, incluso a veces te cuidas, ¿no?, de la vista. Un libro físico, porque está al alcance de cualquier persona y también porque se están perdiendo los valores, ya que los jóvenes de hoy en día prefieren internet y solamente copian y pegan. Un libro físico, obviamente, pues es más, ¿le tomaría más importancia leer algo físico o algo digital que lo tienes ahí? Lo tomaría un poco más de importancia porque
lo has comprado y tiene un valor, obviamente. Tiene un valor, un precio y no te parece importancia aunque esté por ahí. Y además es mejor la antigua escuela, ¿o no? Siempre ha sido mejor así. Un libro digital. ¿Por qué? Porque es más fácil y ahora nos conviene porque más la tecnología ha mejorado y todo es PDF. Yo creo que un libro físico, porque también el uso del celular afecta a los ojos, entonces creo que preferiría el físico. ¿Físico? ¿Por qué? Porque para mí es más fácil leer, como digital es muy corto, a veces lo leemos en el celular, entonces es muy cortito. Es muy pequeñito, digamos, las letras ver. Acoge a nuestras necesidades, ¿no? Uno ya no acoge mucho a la necesidad de buscar libros, enciclopedias, ¿no? Uno más accede a lo que le queda fácil y a la mano. Físico. ¿Por qué? Porque es más beneficioso leer, digamos, o más comprendes, puedes volver a leer. Físico. Porque lo puedo ver, o sea, y mejor si está ilustrado. Porque, no sé, me gustan los libros físicos. Digital no, me parece que no. Físico. ¿Por qué? Porque es mejor para la visión, no hace daño, no arde a los ojos también. Por la economía que sustenta un libro digital. Es más accesible ya que podemos descargarlo por un medio así como el internet, ¿no? Ya hoy en día el libro que es en materia se podría decir, ya es difícil adquirirlo por su costo y son elevados el costo y no es tan accesible hacia nosotros. Ahora en la actualidad realmente digamos es un libro digital, pero más antes digamos para no lastimar la vista y demás, lo que era más seguro era un libro, ¿no? De lectura, un escrito. Entonces lo que más facilidad en la hora lo que tenemos es el libro digital, gracias a eso desde Wi-Fi de la universidad y demás, podemos acceder a estos libros, a estos textos más fácilmente. Un libro físico en parte. Porque puedes ir leyéndolo a cualquier lado y no te resulta dañino para la salud o para la vista. Un libro físico, porque ya que uso lentes, ver tanto el celular o ver una computadora me afecta. Varias respuestas, varias justificaciones sin duda. ¿Qué opinan acerca de las respuestas de los jóvenes? Licenciado Blacut. Sería interesante contextualizar en qué era nos encontramos. Podemos resumir el tema de las eras de la información. Primero hemos empezado con una era agrícola en el cual se leía en una forma prehistórica. Luego hemos evolucionado a una era industrial donde ya el boom de la información y de la lectura se hace un poco más diferente. Y muchos estamos estacionados todavía en una era de la sociedad de la información, donde ha entrado todas las redes y toda la tecnología disponible. Pero no es así, nos encontramos en una era digital, en el cual todo material de información o recurso de información ya está en la mayoría en un recurso digital. Y aquí también va relacionado un tema bien interesante, la brecha digital. La brecha digital, en una conceptualización bien simple, es la capacidad de una sociedad en aprovechar la tecnología para bienes comunes, ¿no? Es decir, la brecha digital no solamente es con tecnología, y nosotros como país somos un país muy ricos en tecnología. Tenemos a mano internet, tenemos telefonía, tenemos el Tupac Katari, etcétera. Pero lo que sí no tenemos es una capacidad de utilizar esas redes. Y aquí entra el tema de justamente la lectura, ¿no? Digital, lo que hablaba, o lo que se hacía en el sondeo. El mito de leer con tecnología. Creo que alguien ahí ya me mencionaba el tema de los nativos digitales o los inmigrantes digitales, ¿no? Entonces nuestros usuarios, principalmente las bibliotecas, ya son nativos digitales, es decir, su forma de desenvolvimiento, tanto en la universidad y por supuesto en las bibliotecas, ya son diferentes, ¿no? Entonces tenemos que entrar a un tema de alfabetización informacional. Conocemos tres tipos de analfabetismo. Uno, el analfabetismo que conoce a quien no sabe leer ni escribir, pero tenemos un analfabetismo funcional. Quien lee pero no entiende lo que lee, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos otro analfabetismo que es el analfabetismo informacional. Un informático que domina tecnología sigue siendo analfabeto informacional, porque no utiliza las redes para una forma
de educación. Y en este caso justamente entre este tema. Nosotros por lo menos en el CRAI nuevo ya tenemos toda una plataforma preparada. Por ejemplo, tenemos las bibliotecas virtuales o el repositorio institucional. Entonces, ¿qué tenemos en esas bibliotecas virtuales o bibliotecas unsa.o? Tenemos unas estanterías virtuales que tienen que crearse los docentes o los usuarios con un password y usuario que le da la universidad, y ahí preparar toda la lectura que va a darle a sus estudiantes. O si no, crear comunidades de lectura en el WhatsApp o en el Facebook, ¿no? Entonces, si utilizamos de esa manera la tecnología, creo que vamos a ayudar mucho en cerrar un poco la brecha digital y en alfabetizar a nuestros usuarios y por supuesto, a los estudiantes universitarios. Muy interesante, claro que sí, algunas otras respecto opiniones. a lo que mencionaba Armando, hay algo anecdótico y me parece hasta en contraposición. En este caso hemos visto que los jóvenes van más hacia una tendencia de libro físico. Me pregunto, las bibliotecas actualmente en Bolivia y concretamente en La Paz y más específicamente en la UNSA, ¿en qué soporte están? ¿Digital o físico? Y creo que esa es la pregunta. Ofrecemos el servicio de préstamo de un libro físico, no digital. Y yo creo que, como dice Omar, muy pertinente en su opinión, es que hay diferentes formas de atraer a los lectores. Y justamente yo consideraría a la lectura en celular, por ejemplo, los memes y todas las formas tecnológicas que se han creado para atraer más usuarios, es justamente el hecho de simplificar, como han dicho los panelistas. Sin embargo, creo yo, y eso siempre he sostenido en las aulas, que muy difícilmente se va a poder dar de baja al libro físico o al soporte en papel, porque pese a todas las formas y tecnologías que han ido apareciendo como soportes de información, hasta la fecha sigue vigente el libro físico, concretamente en papel. Y eso tiene que ver con la interacción que tienes con el libro, ¿no? Porque es diferente. Por ejemplo, yo pensaba, mientras hacían el sondeo, presentaban el sondeo, pensaba en cómo interactúas tú con el texto. Cuando es un libro físico, tienes la posibilidad de tener a sola vista toda la información que se presenta, hacer una revisión del libro para ver de qué se trata, tener una idea general. Tienes la posibilidad de leer el principio, el final, más rápidamente que bajando con el cursor. Tienes la posibilidad de leer las partes que te interesan. Además, te impacta el color, el diseño de la tapa, lo recuerdas siempre, porque generalmente sucede que cuando tú quieres dar información sobre algún texto académico, lo primero que recuerdas es el color de las tapas, luego el título, luego el autor y luego ya la información, ¿no? Entonces vas haciendo cierto recorrido, recuerdas la textura, hasta el olor, lo cual no te permite, por ejemplo, un libro digital. Yo tampoco creo que el libro físico va a desaparecer, pero es inevitable reconocer la tendencia cada vez mayor a usar recursos tecnológicos para leer y para hacer una utilización educativa, reflexiva, académica, formativa, etcétera, ¿no? Yo creo que la tecnología ayuda, democratiza, como decía allí uno de los estudiantes, es importante y además aligera. El hecho de tener en una tableta 200 libros es algo maravilloso que te ofrece actualmente la tecnología. Sí. Hay programas que permiten leer haciendo subrayado o incluso poner comentarios también desde las tabletas, desde las computadoras. Entonces me parece que esa es una tendencia inevitable y que tenemos que considerarla, y también tenemos que ampliar el concepto del libro. El problema está en que quizá la tecnología fomenta una lectura que podríamos llamar una lectura expansiva, una lectura
extensiva en vez de intensiva, ¿no? Sí, entonces, abriendo muchas ventanas, con mucha distracción, porque al mismo tiempo tienes el libro abierto, tienes el chat abierto, entonces eso evita fomentar un tipo de lectura más de concentración, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, me parece, involucrarnos todos en estos nuevos formatos, porque realmente dan muchas oportunidades, ¿no? Y sobre todo ayudan a democratizar, porque no todos tienen acceso, lamentablemente, a bibliotecas, a préstamo de libros, a comprar un libro, etcétera. Entonces, para eso me parece que es muy importante estos otros formatos. Y algo sí que mencionaba Omar, en muchas universidades ya se muestran investigaciones abiertas que cualquiera puede acceder, y eso para permitir justamente esto de la lectura. Por otro lado, yo concuerdo plenamente con el licenciado Blacud en el sentido de que tal vez todavía estamos dentro del libro físico, porque precisamente dentro de la universidad, por ejemplo, tenemos una biblioteca digital, la universidad está comprando los servicios de esa biblioteca digital, que creo que es un porcentaje muy bajo el que lo utiliza a nivel de docentes y a nivel de estudiantes. Por lo tanto, eso tal vez nos daría a pensar que realmente se necesita esa alfabetización tecnológica, no solo para docentes, sino también para estudiantes. Ahora, también tenemos que considerar el objetivo mismo y el tiempo. Obviamente, la información digital es mucho más rápido de acceder. El tiempo, en cambio, en un libro físico tienes que esperar hasta que llegue al país, y algunas veces tienes que esperar hasta que sea traducido. Entonces, te toma más tiempo. En cambio, en información digital puedes acceder tal vez a información nueva rápidamente. Si me permite, Mirka, yo creo que tiene que haber una preocupación. Es decir, estamos hablando de lectores y de pronto no tenemos una investigación seria sobre lo que está aconteciendo con nuestros lectores. Es decir, sabemos por investigaciones pequeñas que sucede algo en nuestro país, pero no hay una investigación que nos pueda decir lo que sucede en Bolivia, en La Paz, en nuestra universidad. Y eso es responsabilidad nuestra, por cierto, pero hay que hacer investigación sobre los lectores. De alguna manera hablamos de los tipos de usuarios, el usuario que lo llamamos el común, el tradicional, y el usuario digital, aquel que lee puede leer más de 200 textos o hacer todas sus lecturas a través del uso de las tecnologías. Entonces, ese tipo de cosas no la tenemos estudiada. Y por otra parte, hay que olvidar que los textos, debido al uso de la tecnología, han ido cambiando, es lo que decía Omar. Es decir, la tecnología, además de ser físico, tiene pues distintas formas en su presentación. Y hay algo sustancial. Creo que el texto ahora ha dejado de ser lineal en su presentación, en su elaboración, ¿no? Porque de alguna manera ya responde a otro tipo de fenómenos que tiene que ver con el desarrollo que ha tenido nuestra sociedad, la oralidad, la escritura, y ahora estamos en un periodo donde la imagen es predominante. Entonces, que también hay que saber utilizar la imagen, porque hay que saber leer la imagen que tienen los textos. Y hay otras formas de presentación que son los hipertextos, que también requiere otras destrezas que no tiene el ser humano tradicional, sino unas destrezas que han desarrollado los lectores jóvenes. Sobre este tema yo quisiera insistir, no por ser un postmodernista, ¿no? Sino que, por ejemplo, hay estudios sí bien claros sobre el tema de los libros físicos contra los libros digitales. Si bien es cierto, nosotros tenemos, haciendo solamente un ejemplo en la Facultad de Humanidades, tenemos cerca de 35.000 ejemplares en lo que se relaciona a libros, textos, etc. Pero posiblemente redoblemos nuestros libros digitales. Es decir, tenemos ahí un programa que hoy se llama CAURI, Consorcio para el Acceso a la Investigación, ¿no es cierto?, que a un nivel universitario nacional se ha adquirido estos libros. Pero tiene una esencia este tema. Son cerca a 150.000 bibliotecas virtuales y cada una tiene una cantidad enorme de libros digitales que por el momento son nuestros, que no lo estamos explotando. Decía nuestra vicedecana que
que falta un poco de capacitación a usuarios para que accedan a esta biblioteca. Entonces, cuando alguien le hace una pregunta a un bibliotecario, dice, ¿cuánto de soporte tienes en tu biblioteca? Yo tendría que decir claramente, tengo 35.000 físicos, pero casi tengo unos 100.000 digitales que no están explotados, ¿no? Y bueno, el Cauri tiene una explicación además. Hoy se llama Cauri, antes se llamaba PERI. Es un programa de acceso también a los recursos de la investigación europea. Nació con eso hace unos 10 años más o menos. Y bueno, porque ¿cuál era la característica del PERI? Que nos ofrecían los países europeos información, obviamente porque en los países latinoamericanos o hispanoamericanos se escribía poco. Por lo tanto, nos daban a escoger una cantidad enorme de bibliotecas virtuales. Ojo, que no eran gratis. Eso también hay que, de alguna manera, debatir lo que es gratis y lo que está abierto, y lo que es verdaderamente científico y lo que está a la venta, ¿no? Porque hay editoriales ahora en el mundo que ya no editan libros físicos, sino ya son los libros digitales y ojo, y el costo casi es el mismo, ¿no? En algún ejemplo le daba a un autor boliviano, a Rolando Barral, nuestro amigo, le decía, ¿por qué tus libros digitales no lo colgamos y lo ofrecemos a una editorial digital? Y vas a ganar más plata de lo que en este momento vos estás ganando como ofreciendo en la feria, ¿no? Claro. Bueno, haremos el enlace. Y entonces nosotros de alguna manera tenemos una relación con editoriales digitales que ya no publican libros físicos, ojo. Entonces, volviendo al tema del PERI, cuando nos dejaron escoger una cantidad de qué bibliotecas quieren ustedes como país, no teníamos dónde escoger porque el 99% de esas bibliotecas estaban en inglés y teníamos un 0.9% en español, que era el EBSCO. Y no era porque no habían editoriales digitales científicas para escoger, es que en Hispanoamérica no se escribía mucho y por eso es que no había acceso o comprar bibliotecas digitales en español, pero científicas, ojo. Entonces, esa es una de las características que en este tema de los libros digitales contra los libros físicos, por supuesto que no van a desaparecer los libros físicos, pero que sí deberíamos entrar poco a poco a este contexto de modernizarse un poco en todos los aspectos. Por un tema que decía la vicedecana también en esta oportunidad, el libro abierto, ¿no? Entonces hay plataformas. Nosotros el pasado año en La Paz Lee también hemos hecho una actividad del acceso al libro total. Si ustedes entran a librototal.com, van a entrar a una gama inmensa de bibliotecas y audiolibros, ojo. Si alguien quiere leer y está cansado, como decía en la entrevista alguien, me cansa la vista de leer un libro digital, entonces entramos a un modelo de libro donde uno aprieta y se ponen los audífonos y se lo leen, ¿no? Entonces son modelos que de alguna manera estamos entrando poco a poco. Y ojo, hay también información boliviana. Tenemos, por ejemplo, de la facultad, tenemos el diccionario que ha hecho Aymara de Donato Gómez, por ejemplo, que está allí. Sí. ¿No? Y una cantidad enorme. Yo más o menos he tratado de sumar y hay exactamente una cantidad de casi 15.000 libros digitales. Y bolivianas estamos entre 240 y pico. Entonces, ¿qué es lo que hay que fomentar? De que Rolando Barral o algunos autores bolivianos se contacten con estas editoriales y empiecen a editar sus libros digitales, que por supuesto va a ser las mismas ganancias que vender un libro físico. Es decir, hay gran producción a nivel nacional, internacional, formatos, etcétera, relacionados al libro. El problema es cómo se acerca el libro al lector, pero en este caso el lector al libro. Ese es el desafío. Y también, no simplemente cómo se acercan, sino cómo hacen un cernido de lo que es realmente académico y que tiene apoyo académico y cualquier otra información que cualquiera lo puede producir sin ningún apoyo. Y ahí viene precisamente lo que es la formación en lectura, una formación crítica que resulte en un lector crítico, con un pensamiento crítico, de poder discernir esta información si es fidedigna y puede servir, esta no.
no tenía ningún apoyo, porque estamos dentro de un ámbito académico. Y yo me imagino que en este caso un papá o una mamá que en este momento esté en sintonía del programa y dice, qué interesante es este tema de la lectura, pero ¿cómo hago para incentivar y también crear un buen hábito en los niños, ¿no? Que son los primeros en que van a asimilar esta información y conforme vaya creando esos hábitos también le va a gustar esto en la adolescencia, en su etapa escolar y cuando esté ya en la universidad. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? Tal vez usted, licenciada Martínez, me puede ayudar con esto. Bueno, hay, por ejemplo, en el ámbito de la bibliotecología, las famosas bebetecas, que son bibliotecas hechas expresamente para bebés, donde inicia justamente una colega nuestra, la licenciada Aide Trujillo, presentó un proyecto para su maestría y era justamente el diseño de una bebeteca que implicaba desde el diseño del mobiliario apropiado para bebés, la lectura apropiada para bebés. Entonces, me imagino que en Bolivia nos hacen falta tal vez esas iniciativas de bibliotecas que inculquen al niño desde pequeño, porque un psicólogo me comentaba que al ser humano se lo puede educar hasta los 5 años y después ya van por su cuenta formándose. Entonces pienso que es estratégico e importante pensar en establecer este tipo de unidades de información desde bebés para ir fomentando ese hábito a la lectura. A mí me ha gustado muchísimo este año en la participación de nuestra carrera y con nuestro director, el licenciado Maidana, ese acercamiento que había, por ejemplo, de los que estaban paseando el evento y se acercaban a nuestro stand donde teníamos, por ejemplo, la parte de paleografía y diplomática. Y los niños se admiraban cuando veían que los alumnos que estaban explicando la parte de paleografía y veían la pluma de ave que se utilizaba como instrumento escritorio para escribir sobre pergamino, papel, vitela, cuerina, o cuero, perdón. Y los niños decían, pero papá, ¿acaso se escribían los libros y los papeles con plumas de ave? Sí, hijo. Entonces los niños han redescubierto que a partir de un instrumento escritorio que ha sido utilizado en la antigüedad, con más la tinta ellos podían escribir. Entonces ha sido realmente una experiencia muy linda el haber visto cómo la gente se acercaba y cómo los niños descubrían que había esa forma de escribir y un instrumento escritorio tan clásico como era ese para los escribanos y para los grandes literatos y filósofos y los clásicos en el mundo antiguo. Lo importante que han destacado los alumnos es que una escuela ha invitado ya a la carrera para hacerles una explicación sobre ese descubrimiento, entre comillas, de un soporte tan antiguo que ha servido para que tantos grandes intelectuales que hemos tenido en diferentes ciencias y disciplinas también hayan dejado plasmadas sus ideas en ese soporte. Y creo que la pregunta del licenciado Maidana es muy importante. ¿Cómo atraemos al lector de hoy, que está realmente inundado con la tecnología, que cada vez se atosiga más? Y obviamente la tecnología va avanzando cada vez más. Aquello que se utilizaba hace 5 años atrás ya no está. Claro, entonces, todo va ¿qué pasará con el tiempo, con el pasar de los años? Posiblemente podríamos hablar, como en algún momento comentábamos con Fred y otros colegas, puede ser un documento cuántico. Pero ¿cómo será? ¿Qué lector o qué equipo necesitará ese tipo de tecnología que va a tener que hacer que el libro también vaya sufriendo una mutación de ir de un soporte a otro? Pero el contenido de la información es lo que nos interesa, que va a estar ahí completo. Claro, estamos yo prácticamente, también, perdón, licenciado, sí, es que tenemos 5 minutos, así que 1 minuto quería regalarles a cada uno, por favor, aproveche su tiempo. No, yo quería rápidamente referirme a tu pregunta. Me parece que uno de los consejos más importantes que se les puede dar a los padres, profesores, nosotros mismos, etcétera, es que si queremos fomentar la lectura, lo hagamos a través del ejemplo. Eso es muy importante en los hogares, crear condiciones, espacios
cultivar la lectura para que los propios hijos vayan también haciéndolo. Eso es algo muy importante, no hay mucho que explorar al respecto, y lo mismo en las aulas universitarias. Si queremos que los estudiantes también lean, publiquen, produzcan, tenemos que hacerlo también los docentes, y así. Esa es una de las formas. Obviamente hay otras, podemos hacer campañas, podemos salir a las plazas, a las calles, motivar a estudiantes, a los paseantes, etcétera. Pero creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, tenemos que inculcar a través del ejemplo, y es básico, y eso es muy importante. Muchas gracias. Coincido con Omar, definitivamente, porque en el caso de mi hija, por ejemplo, con el ejemplo, leíamos libros interactivos y ella participaba y le gusta hasta ahora leer, ¿no? Pero yo quería decir algo que es importante sobre esto de las políticas. Yo pienso a nivel académico, a nivel de la UMSA ya, está bien crear una cultura de lectura. Sin embargo, también se debería enfocar los estudios en los estudios discursivos, disciplinares. Habíamos empezado con que la lectura epistémica es la que está fallando. Entonces, impulsar esos estudios, porque cada área, cada disciplina tiene un cierto tipo de discurso, tanto para leer como para escribir. Eso debería estar dentro de una política. Otra política, deberían incentivarse estos espacios formativos, que no debería ser simplemente competencia de los docentes de humanidades. Yo soy de lingüística y trabajamos bastante en lo que es lectura también, pero debería ser competencia de cada uno de los docentes dentro de la universidad. Entonces, este diplomado en educación superior ya no debería estar simplemente enfocado a desarrollar estrategias pedagógicas, sino también estrategias de cómo desarrollar, incentivar la lectura a nivel académico. Perfecto. Licenciado Blacutz, un minuto, sí, por favor. En verdad es un tema bien apasionante. Sin embargo, tal vez en esta última parte quisiera hablar de la Biblioteca Fuentes Abiertas. Por favor. ¿No? Cuando alguien nos preguntaba por qué CRAI, porque un CRAI hace un trabajo bien diferente a una biblioteca. Es una transformación en realidad de una biblioteca, es un paradigma bien interesante. Que va relacionado con una temática muy importante, que es la gestión del conocimiento versus la gestión de la información. Las bibliotecas tradicionales hacían solamente, o hacen, gestión de la información, es decir, a ellos les interesa de que el libro vaya al usuario, simplemente ahí se queda, mientras que la gestión del conocimiento amplía su forma de trabajo y ahí involucra a los actores, escritores en este caso, los generadores de la información, que son los editores, los autores, que la biblioteca tiene que ir de alguna manera a hacer en conjunto con la facultad algunas actividades del escrito científico, ¿no? Y también no debemos olvidarnos de los usuarios, y va en esta temática también, porque los usuarios de alguna manera, como decíamos, los nativos digitales ya quieren una biblioteca diferente. Claro. Para ello tenemos preparado toda una gama, decía un principio, de un trabajo de gestión del conocimiento, por ejemplo, el de incentivarles a utilizar espacios digitales, como fuera de los tradicionales, ojo, que esa es la base primordial. Por ejemplo, el de utilizar las aplicaciones para leer un poco más rápido, ¿no? Y algo que posiblemente nadie nos ha preguntado, si nosotros tenemos en las bibliotecas ahora las tesis digitales a texto completo en PDF y alguien lo puede descargar y puede hacer un plagio, entonces la biblioteca tiene solamente un modelo de open access, que es todo abierto. Entonces tenemos que también atacar a ese tema del plagio con una alfabetización informacional a los docentes, tribunales, etcétera, de enseñarles cómo utilizar aplicaciones informáticas para evitar plagios, de hacer una auditoría documental. Licenciado Maidana, usted no puede quedarse sin simplemente bien rápido, yo sé que estamos con el tiempo encima. Yo creo que hay que pensar, para entender a nuestra sociedad, a nuestro periodo, a los protagonistas de esta época, hacer investigaciones. Porque si comenzamos a hablar simplemente del que puede ser, definitivamente no estamos haciendo ciencia, y la universidad es un espacio donde se genera ciencia. Tenemos que investigar sobre las habilidades, las actitudes, los hábitos
que tienen o desarrollan los lectores de esta época. Creo que es fundamental y eso tiene que quedar como un desafío para entender particularmente qué pasa con los jóvenes, ¿no? Hay estudios interesantes que se han hecho, por ejemplo en México, cuando dicen que generalmente los adolescentes son los que menos utilizan la lectura porque tienen otras ocupaciones, lógico, la fiesta, los amigos, que distraen su formación. Pero eso tenemos que saberlo de manera cierta, de manera científica, qué es lo que pasa con nuestros lectores. Gracias. Bueno, se está trabajando en eso. Quiero agradecerles a todos por estas buenas ideas también que nos han traído esta tarde. Ha sido muy especial este diálogo, así que me imagino que el televidente, ¿no?, es el principal beneficiado y ya no hay pretextos. Me quedo ahí también con las palabras del licenciado Omar Rocha respecto en que hay que predicar con el ejemplo, ¿no?, para incentivar la lectura en nuestros niños, ya que prácticamente la lectura marca e influencia nuestra forma de ser también. Bueno, además no se olvide, próximamente el Bibliobús estará visitando su zona, espérelo, estará presente la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en todos los barrios de la ciudad de La Paz. Con los agradecimientos necesarios, nos vamos a la pausa. En instantes vuelve la programación de TVU. Te invitamos a formar parte de la segunda versión de los programas académicos de aprendizaje estratégico y lectura crítica comprensiva del proyecto Aprende, que dotará a estudiantes de secundaria y universitarios de herramientas que les permitan construir nuevos conocimientos y un aprendizaje significativo. Así que te esperamos, inscríbete y logra una trayectoria comprometida y exitosa en tu vida académica profesional. La utilidad del curso es 100% práctico, ya que te enseñan estrategias y técnicas, no solamente de lectura, también de estudio. Yo la verdad recomiendo a todas las personas, a toda la comunidad estudiantil, a que ingresen al curso de Aprende, porque este es un taller que les va a ayudar no solamente a conocer nuevas técnicas lectoras, a mejorar la calidad en el aprendizaje para ampliar el conocimiento que tienen. Continúa con la programación de TVU. Así de esta manera concluimos hoy nuestro programa. Muy gentiles por habernos acompañado hoy domingo. Realmente esperemos que pues, le haya gustado el programa que hoy le hemos presentado. Con nosotros será hasta la próxima semana, cuando retornemos a sus hogares a partir de las 18:30. No se olvide que a través de las redes sociales usted se comunica con nosotros a través de Facebook, de WhatsApp, y también puede volver a ver nuestro programa a través de YouTube. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Continúe pasando un feliz domingo.